Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Jaime Delgado de Agni Conciencia Evolutiva. Charlas evolutivas con personas que con su vida y ejemplo elevan el nivel vibratorio de las personas y por lo mismo el nivel de conciencia planetaria. Estoy en este momento con el arquitecto Guillermo Cárdenas aquí frente a las montañas del Pichincha. Guillermo, buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado, Jaime. Bien, en este escenario maravilloso de este día domingo lleno de sol, quiero preguntarle a Guillermo cuáles han sido los hitos principales de tu vida que te han traído hasta este tiempo-espacio. Primero, lógicamente, el prenacimiento. Luego el nacimiento, que se supone que uno puede escoger a dónde nace. Ya. Naces en un sitio donde tú quieres, no donde tus padres quieren. Bueno, alguna gente no estará de acuerdo, pero se dice que así es. Ya. Luego del nacimiento, el siguiente hito puede ser la educación que recibí, tanto de un lado como de otro lado, o sea, tanto en familia como externo, medio ambiente. Un hito más clave, más fundamental, es el momento que tú decides una carrera que tú vas a seguir. Tú seguiste la carrera de arquitecto. Y yo no tuve ninguna relación con arquitectura. Ajá. En mi época de colegio conocí a un arquitecto y le pregunté, le dije que si me recomendaba que yo siguiera arquitectura. Me dijo no, no es conveniente por esto, por esto, por esto, Ya. por esto y por lo otro. Por 4 veces esto. Pero yo tuve una premonición, una intuición de que debía seguir arquitectura y decidí guiarme por la intuición en este caso. Y seguí arquitectura. Es más, económicamente no podía seguir arquitectura porque era una carrera realmente costosa. Ya. Y tuve que seguir una carrera previa, una carrera de topografía. Ajá. Y topografía me financió arquitectura. Te hablo del año 1970, de la época de los inicios del 70. O sea, fines del 60, inicios del 70. Yo para el 71 ya estuve graduándome de arquitecto, para el año 71. Ya. Y inmediatamente luego, o sea, la siguiente etapa, el fin de esta etapa sería la graduación de arquitecto. Y comienza la quizás más importante. Con la preparación que tuve en la universidad y con autoeducación, llegué a tener ciertos conceptos claros y otros conceptos completamente oscuros, digamos, o sea que no llegaban a, no me complementaban, no me llenaban. Uno de ellos fue el asunto del diseño, o sea, teníamos nosotros un non plus ultra, que es el número de oro. Ya. El número de oro, el pi, nos habían enseñado, nos habían dicho, seguí cursos aparte de la universidad, que todo estaba hecho en base al número de oro. Ya. Pero yo al hacer mis propios análisis me di cuenta de que esto no funcionaba así, de que era una gran mentira el número de oro. O sea, no era así. Y comencé desde el año 72 mis propias investigaciones, y este es el siguiente stop que tuve, que fue en el año 2003, cuando toda esta época, desde el año 72 hasta el 2003, yo me llené de información sobre todo lo que es el mundo andino. Analicé todo lo que es el mundo andino, la iconografía andina y todo lo relacionado con el diseño, numerología. Lo que no me metí fue en la música, pero en cambio sí en tapices, en arquitectura, en cerámica, en diseño, todo lo que es la iconografía andina. Y paralelamente... Estamos hablando de la precolombina. Precolombino, andino. Al rato que es andino, todos los Andes, desde México hasta Ya. Chile. Y lógicamente todo lo que viene ahí, pirámides y todo eso. Paralelamente con esto y sin descuidar la iconografía andina, también realicé una investigación alrededor del mundo. Y coincidentemente, exclusivamente o qué sé yo qué, las dos culturas, la nuestra y la del resto del mundo, se parecían, estaban bastante bien, tenían mucho, conjugaban mucho y la una cuajaba junto con la otra. Entonces, llegué a una conclusión que las dos culturas, ya nuestra cultura y el resto del mundo, eran en definitiva una sola cultura.
Y aquí llega un nuevo periodo, hasta el año 2003. En el año 2003, donde se realizó un descubrimiento. Entonces realicé este descubrimiento que la iconografía es una en todo el mundo, es una completa en todo el mundo. Se refiere a la iconografía del hombre. Entonces en esto ya, si yo me pongo a pensar una araña, cómo una araña teje su famosa tela. Una araña encuentra un punto alto, suelta una bolita de su tela, de su seda, suelta, y el viento le lleva hasta otro extremo. Llega a otro extremo, yo llegué a encontrar hasta 15 metros de longitud de esto primero, en la casa, 15 metros medí. Entonces el viento le lleva y se topa contra otro punto externo, otro punto superior. Una vez que se ha encontrado, la araña sabe cómo calcular el centro de este punto, encuentra el centro de este punto, deja marcado y baja a buscar un tercer punto. Une los tres, de los tres halla los tres centros, y en esos tres centros comienza a tejer y teje unas circunferencias concéntricas. Desde el centro hacia afuera. Primero externo, primero viene en el triángulo, hace el triángulo, encuentra los puntos medios, estos puntos medios del triángulo formado por las líneas principales, de estos tres puntos, teje unas diagonales, se llamarían directrices, unas directrices desde el vértice hasta el centro, desde el vértice hasta el centro, y ahí encuentra el centro de la circunferencia. Y aquí comienza a tejer, luego que ha tejido los rayos, comienza a tejer la araña. Desde adentro hacia afuera, entonces. Una vez que están trazados los... Una vez trazado, exacto, es interesante esto que tú dices. O sea, una vez que hemos hallado el esquema general, que es el triángulo, los puntos, los centros, y comienza a tejer desde adentro hacia afuera, y termina con el círculo. La araña, aquí, en el mundo andino, en Europa, en Asia, en cualquier lugar del mundo, teje exactamente la misma telaraña y utiliza el mismo principio. Sin necesidad de que un ingeniero le gradúe, que se gradúe de arquitecto, que se gradúe de nada, teje y hace exactamente lo mismo. O sea que la sabiduría de la naturaleza está implícita en la araña y posiblemente está dentro de sí, o sea, dentro de sí, yo diría en su cabeza, en su estructura. De pensamiento, si la araña tiene pensamiento. ¿O es un diseño inconsciente? Es un intuitivo. O sea, por ejemplo, si la araña hubiera sido un cubo, la araña no podía hacer afuera una esfera, no podía. O sea, la araña tiene en sí este esquema, en su diseño debe tener este esquema. Y si vemos la araña, vemos que una araña tiene los 8 patas, más el eje del vertical, son 10 prácticamente, o sea, 4 o 5 ejes, donde se desarrolla y ella vuelve a reproducir su diseño hacia afuera. Es un decaedro. No necesariamente, porque son 8 patas. O sea, puede ser, son simétricas, podría ser, o sea, no lleguemos a definir eso, no lleguemos a eso. Vamos con la abeja. ¿Ya? ¿Cómo hace la abeja aquí en la China y en la Cochinchina? ¿Cómo hace para trazar los paneles? Simplemente va, coge, visita las flores, coge el polen, regresa, y luego ya una vez que ya ha procesado, llega al panal y comienza y genera la cera, se para en un centro y comienza y gira y sigue segregando cera. Hace una circunferencia, pero coincide que la vecina y todas están haciendo exactamente lo mismo. Como todas tienen una misma dimensión y todas están haciendo, el momento que hacen y topan las otras para ganar espacio, van topándose, van trabajando conjuntamente, automáticamente, sin que ellas piensen, sin que ellas se definan, se forma el hexágono. No hay otra manera, y todos los hexágonos son iguales. Su cuerpo simplemente Su cuerpo solo gira. Y es la forma geométrica más perfecta para unir espacios. Uno de los diseños mucho mejores que existen para llenar espacios. Planos. Claro, porque aquí tú ves una abeja que hace eso. Vamos a la China, lo mismo. Porque es que no es la cultura de la abeja de la China, la cultura de la... No, es una sola. Memoria morfogenética. Otra. Un pez. Su mundo es acuático, es agua. Nunca podría pensar en hacer un nido de pájaro. O sea, de palomita colgada en el techo, colgada en el árbol. Nunca podría pensar porque no tiene ese concepto, porque no es su
forma no es su medio. No es su ambiente, claro. Igual una abeja, un pájaro. Un pájaro carpintero que está picando siempre y saca, no va a meterse a clavarse en el agua a sacar. Ya. En las profundidades donde no existe el sol, ya, hay seres vivos. Ajá. Vivos que viven, gusanos que viven en ácidos. De acuerdo, completamente. Eso he estudiado un poco. Entonces, también. cada uno tiene su medio y cada uno actúa de acuerdo a su medio. Ya. Nosotros vivimos en un límite. Ya. En un límite que estamos entre el aire, ya, el agua ya, y la tierra. Ajá. O sea, en ese límite vivimos nosotros. El ser humano vive y participa de los tres, pero no en profundidad. Ya. Nosotros no podemos volar porque no podemos volar. Ya. Pero respiramos porque pertenecemos al aire. Ya. No podemos sumergirnos en el agua porque necesitamos el aire para respirar. Pero sí podemos llegar al agua, bañarnos, estar juntos ahí. No podemos meternos como un topo dentro de la tierra, pero sí podemos utilizar. Estamos en ese límite, en ese triángulo, estamos en el centro y podemos comenzar al principio utilizar el principio de estos tres medios. Ajá. Estos tres medios son los que definen nuestro mundo, nuestra forma de ser y nuestro comportamiento. ¿Te refieres, perdona, yo hago una investigación con los 4 elementos? Has mencionado el aire, el agua, la tierra. Me faltó el fuego. El sol. El fuego. El sol que es, en este caso... El sol no es un medio, el sol no es un medio. Ya, ¿qué es? Yo estoy hablando de los medios que tenemos aquí. Ya, los medios físicos. El sol puede haber agua ya, sin necesidad de sol. Ya. Puede haber tierra sin necesidad de sol. Ya. Quizás el aire no, quizás, ya, no sé. Ya. No sé cómo funciona, no soy químico. Es cuestionable cada cosa, ya, pero bueno. Pero el momento que llega el sol ya, es el alma. El creador de todo. Es la chispa. La chispa primigenia. Donde todo comienza a funcionar. Y transforma todo. Que comienza a funcionar. No transforma, eso no transforma. Cuestionable, pero bueno. No transforma. No entremos en discusiones porque el agua... Guillermo, dame un segundo, con Guillermo hemos hablado de tantas cosas y él tiene una posición bastante extrema en algunos casos y puede demorarse horas dando esa explicación y tratando de convencerme de eso. Es posible que tenga la razón, pero bueno, obviemos esa discusión por ahora en honor a lo que estamos tratando de hacer ahora en esta entrevista. Es muy interesante toda tu reflexión y razonamiento. Bien, concluye. No me voy ni al agua ni al sol ni a nada. Simplemente el sol es de la energía que mueve todo el asunto. De acuerdo. Entonces, si llegamos acá con el hombre fue hecho con una estructura. Ya. Primero, en base a un eje vertical, tiene casi lo mismo acá y lo mismo acá. Ya. Tenemos dos ojos, la boca todo es similar. O sea, si me hago una copia, puedo tener... Es prácticamente, ya tenemos una forma de trazado. Ya. En el otro sentido no es tan simétrico, pero con esto, o sea, tengo un plano de simetría que se llama para nosotros un plano de simetría que viene por aquí y me divide en dos partes casi iguales. Ya. No es igual porque tengo el corazón acá y no tengo el corazón acá. Pero y estos dos son más o menos iguales dependiendo de las formas como se desarrollaron y todo eso. Ya. Entonces el hombre tiene un diseño. Ya. El hombre fue hecho con un diseño. Mi pregunta es, si el hombre fue hecho con un diseño, ¿cuál es el diseño? Eso está por demostrar. Ya. ¿Cuál es el diseño del hombre? Okay. O sea, ¿cómo fue hecho el hombre? Si el hombre fue hecho con un diseño y está en un medio ambiente, ¿cómo tienen que ser sus representaciones? Así como es la de la abeja, así como es la del pájaro, así como puede ser la de un pez, ¿cómo es la del hombre? Ya. Entonces, el hombre utiliza lo que él es en sí, como él fue diseñado, él diseña a su vez. Ya. ¿Y qué utiliza para sus diseños? Lo que tiene del medio ambiente. Eso es todo. Ya. Eso es todo. Entonces, a partir del 2003, en la siguiente etapa que habíamos quedado, hasta este momento, entonces mis elucubraciones han ido por ahí. Entonces, ¿cómo el hombre llega a ser? Entonces, la conclusión definitiva es que existe una sola cultura alrededor del mundo, la cultura del hombre. No es la cultura andina, no es la cultura mochica, no es la cultura de la India, no es la cultura... No, es una sola cultura que se mantiene en tiempo y en espacio alrededor de todo el mundo. Una cultura universal a nivel humano. A nivel humano. Pero también... Se rompe cuando llegan los profesionales. Se rompe cuando llega el tecnicismo y llegan los arquitectos, llegan los ingenieros y comenzamos a hacer esto que vemos ahora. Esto que vemos ahora, que no tiene nada que ver con la forma que está diseñado nuestro cuerpo.
Entonces hasta ahí son todas las etapas que tú me pediste, Ya. las etapas de mi vida. Hasta este momento que estoy prácticamente listo para hacer un lanzamiento. Ya. ¿Cuál sería el entorno natural entonces del hombre en el concepto de edificaciones? ¿Cómo sería la forma, como es el panal para la abeja? ¿Cuál sería el orden implícito para los seres humanos? A ver, aquí hay dos cosas. Una es el diseño. La primera es el diseño, o sea, cómo el hombre diseña, o sea, el pajarito, la abeja, la araña, el momento que va a hacer el diseño, él tiene su matriz, su molde tiene dentro de sí. ¿De acuerdo? Y ni siquiera creo que piense. Ya, es instintivo, digamos. Es instintivo. Es la fuerza, Él sabe, le llegó el momento de construir y sabe lo que tiene que hacer. son los campos morfogenéticos de los que habló Perfecto, Sheldrake. como se llame. El momento que la araña tiene que hacer sabe lo que tiene que hacer. Y no piensa. Y no piensa. Y no piensa. La abeja sale, coge, regresa y sabe qué tiene que hacer con eso. Automáticamente. Automáticamente, nadie le enseña, eso viene dentro de él. Ya. El ser humano, Ya. para comenzar cuando comenzó a vivir, cuando comenzó a hacer, tenía esto. También sabía que necesitaba una Instintivamente hacía protección. una choza. Comenzó a excavar, a protegerse. Ya, cavernas. ¿Cómo fue la caverna? Entonces la caverna es una cúpula lo que tiene así. O sea, comienza y excava, Ajá. y hace una cúpula, una concha acústica. Ya. ¿Ya? Excava. Luego después esta concha acústica, o sea, esta concha acústica que debe tener una forma así, o sea, debe ser una forma así. Ujú. Esta concha acústica se va repitiendo a lo largo del tiempo y del espacio. Ya. Lo que pasa es que no tiene los elementos para hacer la concha acústica. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace la concha, o sea, coge y pone aquí, pone una piedra, una tremenda piedra pone aquí. Y como esto no está amarrado acá, tiene que sujetarle, entonces le sujeta. Ya. La columna Ujú. viene a ser un aditivo, una ayuda que se presenta para el concepto que él tenía aquí, Para sostener su para concepto. sostener. Entonces de ahí viene este concepto que nosotros tenemos, que es este de aquí. Eso. Entonces viene el uno, le quita el otro apoyo natural que tenía aquí y ya tenemos un soporte con dos Ya. columnas. Ya. Y si repetimos esto acá ya tenemos 4 columnas y tenemos los cajones que se repiten. Ajá. Entonces es una degradación del diseño. No es una necesidad. Tú lo No. pones como degradación. ¿No? ¿Cómo deberían ser entonces las construcciones en ese contexto? Como están haciendo los puentes, Ya. como están haciendo las grandes edificaciones. Ya. Las grandes edificaciones no son cúbicas, Ya. no son cúbicas. ¿Cómo son? Tienen todas las formas menos cúbicas. Ah. Un puente utiliza tensores, Ya. no utiliza puentes, o sea, tiene un soporte, tiene otro soporte, pone un tensor, ahí se va y viene la placa esta. Ujú, ujú. Le invierten al arco y tiene, o sea, Ujú. no son construcciones cuadradas, Ajá. no son construcciones cuadradas. Ajá. Ajá. Y si nosotros vamos a ver las construcciones primitivas del hombre, Ujú. las cabañas primitivas de los seres humanos, tenemos las chozas de los Los, hermanos estos del norte, ujú. ¿ya? Ah, Se el llaman tipi. el tipi. Tipi. ¿Qué es un tipi? Es un cono. En realidad las construcciones de muchas de las culturas siempre han hecho una especie de campamentos, los gitanos, los árabes, Las pirámides. las pirámides. No es un cubo, Ya. es un octaedro, es medio octaedro. O sea, la aberración de la civilización es el cubo, Es la columna, las columnas, ¿ya? es la columna, Ah, es la columna. ya. La columna, cualquier rato yo puedo demostrar que la columna es el peor sistema constructivo que existe en la actualidad. Ajá. Nos enseñaron desde el comienzo que el triángulo, un Ujú. triángulo, Ujú. es indeformable. Ya. Un cuadrado Completamente. se llega a deformable. deformar. Aquí tenemos un cubo, o sea, una construcción, una casa, o sea, básicamente es esto. Es un cubo, de acuerdo. Es un cubo, tenemos la losa de encima, el piso de abajo y las 4 columnas. A pesar de que tenemos esta superficie que está llena, Ujú. que eso nos estabiliza en este sentido, en el otro sentido, o sea, cuando comienza un temblor, esto comienza a bailar así, sin deformarse ni la losa, ni la otra losa, ni las paredes, esto se llega a aplastar y mata a todos los que están adentro. Mm. Y queda la estructura íntegra, no ha pasado absolutamente nada. Fallan en los sitios más delicados, que son aquí, en las cabezas y en los pies de las columnas. Ahí falla, ahí se quiebra y ahí tenemos la liquidación del... Si nosotros hacemos un corte aquí, y hacemos esto, ¿sí? Si hacemos nosotros esto,
tenemos aquí un cubo que no se un triángulo que no se deforma por ninguna parte del mundo. O sea, acá miren dónde se deformó. Pero en sí el triángulo no se deforma, el triángulo resiste. Y esta es la pirámide. Esta es una pirámide, o sea, si tengo yo triángulo en este lado y triángulo en el otro sentido, son 4 triángulos que se forman así. Por eso la pirámide dura años, por miles de años, y pasa todos los temblores y terremotos sin necesidad de argamasa, sin necesidad de unir una piedra con otra piedra, simplemente por la forma. Entonces, el gran secreto de las pirámides. Entonces. El gran secreto de las pirámides, lo uno. Lo otro es la esfera, el domo. Este domo no se deforma por nada, porque un ingeniero me va a dar la razón, todos los pesos que vienen de la cúpula se comprimen el rato que cae y no se pueden caer. Si yo le invirtiera esta semicúpula, se cayeran los pedazos, pero si yo le pongo así, se comprimen. El arco es exactamente igual, el rato que formamos, se va comprimiendo y no necesita argamasa, no necesita pega. Entonces, ¿cuál es la pega que se utilizaron en las pirámides? No tienen pega. Lo único que se necesitan es que estén las dos superficies lisas y bien pegadas, y eso es lo que consiguieron ellos, poner las dos superficies entre piedra y piedra bien pegadas. Con eso no hay roce, no hay fricción y se mantiene. Ese es el gran secreto. Y nosotros nos desarrollamos con cubos, que es la forma más riesgosa que ponemos, y que pensamos que al aumentar hierro y al aumentar hierro vamos a tener seguridad. Mentira. Pero los japoneses han descubierto algo, han descubierto una estructura central rígida, y las construcciones les cuelgan como las ramas de árbol. En un sismo, para que no exista problema, tiene que ser tan flexible que la cosa tenga que bailar. Un árbol está que se balancea y no se rompe. Las construcciones de los japoneses tienen exactamente ese principio básico general, y las construcciones resisten.